Continuamos aquí en nuestro programa esta semana y ¿qué les parece si como cada 15-20 días pues hacemos terapia? Hoy es el turno para uno de nuestros colaboradores habituales y hacemos terapia de la mano del bueno de Fabio Alves. Fabio, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días a todos. ¿Cómo vamos? Pues bien, y Ahí, gracias bien. por estar aquí, Fabio. Ya hace algunas semanitas que no estabas con nosotros, eso sí, habías estado ya en tu primera ocasión en esta nueva temporada y nada, avanzando los meses y acercándonos, Fabio, ya de manera inevitable al final de este 2018, que ya casi Ya, casi, ¿eh? ya he ido al súper ayer y he visto ya un panetone. Yo, ya. ¿Cómo? ¿Has visto un Panetone. panetone? Sí, panetones, ya los Los turrones. turrones. Yo, bueno, llegamos a ver. Sí, sí, sí. Ya hay turrones, sí, ya hay Sí, turrones, pero yo todavía los tengo ahí lejos, hay que dejarlos, ¿eh? Porque los excesos, ¿no, Fabio? los Mejor turrones. dejarlos Los para... polvorones a su momento, porque si no, vamos, Si no, los kilos no perdonan. al final la cuesta de enero todavía se hace mucho peor. Sí. Bueno, Fabio, hoy venimos a hablar como siempre de temas de los que habitualmente tratamos aquí, haciendo terapia. Hoy, de qué nos vienes a hablar? Sí, De a ver. algo que, por cierto, está relacionado contigo. Sí. Hoy seguimos como siempre hablando de terapia y vamos a hablar acerca de una clase de personas que sí necesitan terapia y parece que no. Que son las personas que por algún motivo u otro tienen que o quieren o deciden salir de su país materno, vamos Sí. a decir. Y bueno, pueden pasar un montón de situaciones con estas personas en las que, vamos, se hace falta, sí, terapia, porque es cuando en general nos damos cuenta de mm, de lo cuánto es cercano nuestra relación emocional con nuestro país. Hmm. Pues sí, como bien decías, un tema, por ejemplo, te toca a ti, ¿no? Has salido desde Sí, hace algunos años de tu sí, patria, de Brasil, pero hay tantas otras personas, ¿no? Como bien decías, por diferentes circunstancias, Fabio. Quizás no es lo mismo, ahora te lo preguntaré a lo largo del espacio, salir por necesidad que salir porque a uno le apetece, ¿no? Hay mucha gente que le apetece esto sí. de ir moviéndose por el mundo. Hay algunos que van incluso saltando de país en país y casi no lo notan. Pero hay otros que, sobre todo de muchos lugares de Sudamérica y de otros tantos países que por necesidad, ¿no? Sí, Obligan a las personas a salir. Quizás eso, es lo primero que te pregunto, es muy diferente, ¿no? No es lo mismo salir porque uno quiere que por obligación. sí, es verdad, Alejandro, es verdad. Son muchos factores, por ejemplo, que pueden al final resultar que la persona necesite o no de terapia, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona puede tranquilamente tener estas características por ella misma de moverse por diversos sitios a vivir, porque una cosa es salir de Sí. tu país Una cosa como es viajar, turista. ¿no? Como turista es una experiencia. Eh, pero si vas a salir de tu país a vivir es una otra experiencia totalmente distinta. Lo digo por mi experiencia propia y también por mi experiencia clínica. Claro. Entonces, dentro de la persona que sale, de lo que es la persona que sale de su país a vivir en otro, hay dos posibilidades. Esa persona que tiene estas características, que es tranquilo, que no pasa nada y por su propia decisión me voy a vivir en otro sitio y tiene esa facilidad de adaptarse a Sí. otra cultura, a otro tipo de vida, a otro idioma, etcétera, etcétera. Y la persona que por una cuestión de necesidad y encima esa persona, oye, a lo mejor no tiene esa característica de adaptación tan fácil, ¿no? Y tiene que salir sí o sí
de su país, sea por una cuestión de dificultades económicas, sociales, estructurales o lo que sea. Entonces, hay una atención especial a ese perfil de persona, ¿no? En la que muy posiblemente vas a tener muchísimos problemas cuando se vaya a vivir en otro lugar. Bueno, si quieres analizamos primero la palabra, lo que es patria, ¿no? Porque Sí. el mismo significado de esta palabra, que por cierto procede del latín, un latín que yo estudiaba en bachillerato ya hace algunos años, y por cierto me gustaba Sí. bastante el latín. La verdad es que todos aquellos que hemos estudiado sabemos perfectamente que algunas de nuestras palabras, las que usamos a diario, proceden de ahí, como Sí, esta, ¿no? sí, sí. Y Alejandro me vino traer, oye, el significado de la palabra patria, porque claro, como psicoanalista me conviene, por característica y por estructura de mi trabajo, es trabajar con las figuras paternas y maternas. Y he notado que hay una similitud, que hay una relación muy grande y muy fuerte con la función paterna, con la función materna y la tierra de donde nacimos. Y la primera evidencia de esta relación es la propia palabra, la designación de la tierra de donde vivimos, que se llama patria, que viene, oye, de padre, ¿no? Y luego creo que por una cuestión hasta instintiva, ¿no? Añadimos la otra función materna y mucho se puede decir, mucho se dice, ¿no? La patria madre, ¿no? Sí. Entonces ya unimos el padre, la figura materna, unimos la figura paterna. Otra evidencia también, Alejandro, es el hecho del idioma, ¿no? El idioma que, bueno, simbólicamente, porque no serán todos los casos, que se enseña a nuestra madre, es la lengua materna. Yeah. Podría ser lengua o cualquier otra palabra, pero ¿por qué materna? ¿No? Porque la madre, porque asociar a la figura y a la función materna otra vez al idioma, ¿no? Porque igual el idioma nos... Es la primera voz que escuchamos, casi, Sí. incluso cuando la madre lleva a ese bebé en su barriga, ¿no? Sí, sí, sí. Y la manera de expresar, la principal manera de expresión, el discurso, y ese discurso es en un idioma tal que es de manera general, porque tenemos casos de personas que no tienen madre, personas que son adoptadas, personas, y ni por eso dejan de aprender el idioma del país. Por eso, importantísimo, yo hablo mucho más de función paterna, de función materna, do que exactamente padre y madre. Porque hay personas que no han tenido padre, no han tenido madre, pero aún así desarrollan esta relación de función materna y paterna con su país. Claro. Sí. Nada tiene que ver esos casos excepcionales, porque al final, lógicamente, van a tener siempre ese apego directo al lugar en donde han nacido. Hombre, quizás hay casos, ¿no?, que a lo mejor nada más nacer ya les cambian de esa patria, de ese país, pero bueno, son casos excepcionales, ¿no? Casi siempre donde nacemos es donde pasamos los primeros años de vida y lógicamente eso incide mucho, ¿no?, en el desarrollo luego que tenemos como personas. Bueno, psicoanálisis, función materna, y bueno, hablamos de apego, amor, dependencia, desarrollo, alimentación, cosas muy importantes todas ellas. Sí, son elementos, por ejemplo, que tenemos, sobre todo la alimentación, que muchas veces se nota, sobre todo en las personas que se van a vivir en otro país, por ejemplo, bueno, canarios que están en otro país a vivir y tal, y no se dan cuenta del impacto emocional que puede tener el cambio de la alimentación. Cuando se rompe, por ejemplo,
esa costumbre, ¿no? de tener siempre los alimentos, la comida, ¿no? Que de toda la vida, ¿no? Que nos ha puesto nuestros padres, que nos ha puesto nuestro país, ¿no? Porque no es solamente el alimento, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos de aquí, una comida de aquí, el gofio, por ejemplo. No es solo tener el gofio delante para alimentarse, es el olor, por ejemplo, que trae recuerdos de la infancia, recuerdos buenos, o sea, recuerdos de cómo la familia, de cómo la sociedad funciona y tal. Y la ausencia de estos alimentos también significa la ausencia de estos elementos emocionales, de esos recuerdos. O sea, yo puedo con mis pensamientos, ¿sabes?, recordar y tener siempre guardada en la memoria. Pero la experiencia con la alimentación es algo importantísimo emocionalmente y es una cosa que se rompe cuando vamos a vivir en otro sitio. Ya saben que este espacio, como siempre, lo ilustramos, a veces con vídeos, otras veces con fotografías. Hemos traído unos cuantos vídeos, unos vídeos que son sacados de un programa, bueno, que se ha repetido ya no solamente en la televisión canaria, sino en televisión española y en casi todas las televisiones autonómicas del resto del país, que es aquel españoles por el mundo, que aquí copiábamos y era canarios por el mundo. Pues vamos a ilustrar esta primera parte, de lo cual estamos hablando, con un pequeño vídeo en el cual precisamente se hablan de estos conceptos que estamos tratando en el comienzo. Hago que nade, como pueden ver, pues da una sensación de tranquilidad y todos los fines de semana los paso aquí. Echo de menos pues lo de siempre, ¿no? La familia, los amigos, mi perro, la playa, el solecito sobre todo y los guachinches. La comida allí, me acuerdo, pero vamos, prácticamente todos los días. Y el salir con mis amigas y meternos en el primer guachinche que veíamos, no sé, todas esas cosas que allí a lo mejor pasan por alto y no le das importancia. Aquí pues empiezas a darle la importancia que tienen y a darte cuenta que, no sé, lo valoras mucho más todo. Hablaba de valorar cuando estamos fuera, ¿no? Parece que es también ese refrán que se dice que hasta que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? En este caso no valora lo que tiene hasta que se va a otro lugar a vivir, ¿no? Es verdad, es verdad. Y bueno, yo he cogido de los varios programas de esta serie justo el fragmento en el que la persona dice justo lo que echa de menos. O sea, las cosas que, vamos, que tienen y vas a tener solamente en su país, en su tierra. O sea, yo puedo ir a un determinado lugar. Por ejemplo, puedo ir a otro sitio a vivir que, por ejemplo, tenga playa. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero sí, hay playa, es playa, arena, agua, ya está. ¿Es lo mismo? No es. Hay un factor muy importante que es el factor de la experiencia y el factor del vínculo y de la clase de vínculo que la persona construye con su país, con su cultura, con sus costumbres y lo cuanto ella puede o no estar dependiente de ese vínculo, ¿no? Porque dependiendo del grado de dependencia, de vínculo, al salir de su país, eso puede generar problemas emocionales y problemas emocionales muy grandes. Porque he escuchado muchísimo, por ejemplo, ahora hablando sobre el idioma, ¿no? Puedo perfectamente estudiar
otro idioma, si me voy a Alemania, si me voy a Francia, si me voy a Inglaterra, puedo estudiar los idiomas de esos países. Pero hay un punto, por ejemplo, en el que tardará muchísimo en aprender y no hay en ninguna escuela, no hay en ningún libro, no hay en sitio ninguno, que es el sentido subjetivo del idioma. Claro. Te doy un ejemplo y muy posiblemente tú vas a concordar conmigo. Yo soy brasileño. Hablo más o menos el idioma español. Bien, bien. Te entendemos. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Bien. Pero tú puedes encontrarse con un amigo canario y seguro ustedes pueden hablar de una manera en la que yo no entienda si ustedes quieran. Yeah. Tranquilamente. Y aunque yo ponga el oído y yo, ¿qué están hablando? ¿Qué están hablando? Voy a apuntar, voy a pesquisar después, voy a buscar. Muy difícilmente voy a encontrar el significado. Solamente voy a encontrar el significado con otro canario. Sí, son aspectos que van mucho en la interpretación, ¿no?, de cada Sí, idioma. Y sí. eso es complicado, como Sí. bien dice. Sí. Que- A mí que me lo pasa podamos- lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Si yo me pongo a hablar con mi hermano, aunque sea delante de por ejemplo, un portugués, soy brasileño, en Portugal se habla portugués, pero si pongo a hablar con mi hermano en nuestro idioma y con nuestras palabras, con nuestras expresiones, conseguimos hablar de una manera que la persona de origen portuguesa no va a entender nada. Claro. Lo que yo quiero decir es que en el idioma incluso hay como que una barrera en la que el expatriado, la persona también tiene que lograr y tiene que, adaptarse, ¿no? Porque va a resultar a una especie de obstáculo muy grande la integración de esa persona en esa sociedad del otro país. Eso lo vamos a tratar luego porque antes, Fabio, vamos a hablar del vacío materno, de ese expatriado. Si hay algo Sí. que tenemos, lógicamente, es con nuestra familia y en este caso la figura de la madre es muy importante para casi todo el mundo, Sí. ¿no? La gran Sí. mayoría. Sí, importante la figura de la madre, no la persona que en general es una mujer y que generó a otra persona de manera biológica que lleva, ¿no?, el título de madre. Eso es una cosa, vamos a hablar de la figura materna. La figura materna, al final, en el consultorio, te puede resultar que la persona diga que, oye, mi tía es como si fuera mi madre, mi tío es como si fuera mi madre porque fue la única persona que yo he tenido durante toda la vida. O sea, puede ser cualquier persona puede adquirir esta función materna. Y lo interesante es que un país también puede adquirir esta función materna, porque hablando, como decía, de las relaciones, naces de una madre Claro. de un país, ¿no? No has elegido usted nacer de esa madre. Esta madre se compromete a cuidarte, se compromete a darte educación, se compromete a enseñar su idioma, se compromete a enseñar sus costumbres, a enseñarte cómo se desarrolla como persona, como ciudadano. Percibe cómo hay muchísimas relaciones de la patria y de la madre. Las dos figuras hacen lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy fácil relacionar y tener una relación con mi tierra como una relación materna, ¿no? Y irse de su país puede asemejarse a irse de la casa de su madre.
Pues lo vamos a ver, ¿no? También ¿Sí? en un vídeo. Hablan precisamente de esta figura materna y de lo mucho que echan de menos. Casa, no es Milán. Aquí la gente es un poquito fría, son como medio austriacos, pero bueno. Y luego echo de menos las lentejas de Lanzarote, el queso de cabra y el ver el mar, el océano, con ese azul que a mí me encanta. Sí, a mí me gusta mucho la ciudad, no descarto vivir en otro país, en otra ciudad, pero de momento Lanzarote es mi sitio de vacaciones. Casa, no es Milán. Aquí la gente es un poquito fría, son como medio austriacos, pero bueno. Y luego echo de menos las lentejas de Lanzarote, el queso de cabra y el ver el mar. Pues hablaba un poco sobre lo mucho que echa de menos y sobre todo pues esa figura de hablamos materno, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, cuando se va a otro país, Alejandro, es a vivir, claro. Se puede comparar como el hecho de ser adoptado por una otra familia, por una otra casa, irse a la casa de una otra madre. Y cuando se va a la casa de otra madre, hay otras costumbres, otras reglas, otro idioma y bueno, hay que adaptarse. Y me da la impresión que la experiencia suele ser muy fuerte para muchas personas, exactamente por ese factor. Es tener que adaptarse a otras reglas, leyes, a otras costumbres, a otra sociedad, así como si tú fueras a la casa de otra madre y de una cierta manera estás en un proceso de adopción. Sí. Algo así, pero claro, estamos hablando de un proceso mucho más drástico, ¿no? Ya no solamente es cambiarnos de casa, sino que nos cambiamos de país y cambia absolutamente todo. Podemos entendernos, ¿no? Sobre todo cuando gente joven, por estudios o por otras circunstancias, van a esos países a vivir precisamente en esos intercambios que se producen y que en los últimos tiempos cada vez se producen más. No es fácil, es que no es nada fácil, no. Y más cuando somos incluso jóvenes, ¿no? Porque cuando ya pasamos de una cierta edad a lo mejor entendemos un poco más y somos capaces de adaptarnos, pero cuando somos jóvenes, Fabio, el impacto es mucho más fuerte. Sí, es mucho más fuerte y yo creo que hay algo de la manera como nos relacionamos que no ayuda para nada es establecer una relación de comprensión entre las personas, que es justo esa manera que nosotros nos relacionamos, de tener amigos o a veces tener pareja, siguiendo la condición de que esa persona se identifique lo máximo posible conmigo. O sea, un ejemplo, si encuentro a alguien que, bueno, pues a mí me gusta el cinema, encuentro a otra persona que igual le gusta el cinema, oye, entonces cuadramos. Entonces tenemos gran posibilidad de tener una buena relación, de ser amigos. Oye, me gusta la comida tal, a ti también la misma comida. Le gusta el tipo de música, de canciones, a mí también el mismo tipo. Bueno, pues tenemos grandes posibilidades de ser buenos amigos. No necesariamente. Pero entiendo que las personas tienen como que ese círculo de creer que mientras más identificaciones, mejor y pues más bien sucedida será la relación, y no es así. No es así. Antes hablábamos del idioma, también de la cultura externa. Tenemos dos vídeos siguientes, Fabio, ¿qué hacemos? ¿Ponemos los dos de manera consecutiva o vemos uno primero y otro? Sí, no, de manera consecutiva. De manera consecutiva, vamos a ver. Hablo más o menos del mismo. Precisamente para hablar de lo que anteriormente ya exponíamos, el tema del idioma y de las dificultades que incluso aún aprendiéndolo tenemos para esa interpretación del mismo, y también la cultura externa. Vemos estos dos vídeos a continuación. Gracias por venir, por hacer el esfuerzo, casi no vienen. Echo de menos la familia, echo de menos a los amigos, echo de menos bañarme en el mar, algunas cosas de la comida, claro que los quesos y los vinos, por supuesto, el pescado, echo muchísimo de menos el pescado. Y en
cuanto a los planes en Polonia, pues vamos a seguir trabajando en Marrero Polska, también vamos a seguir en Tenerife, por supuesto, con Cristalerías Marrero, trabajando para todas las islas. Estar con sí o con no. He hecho tantas cosas de menos, Luis, he hecho de menos el sol, por supuesto, vale, el tiempo, el mar, he hecho muchísimo de menos a mis padres. Me encanta estar en Berlín y que de repente estés caminando por la calle y no te conozca nadie, pero también he hecho en falta eso de encontrarte a familia por la calle, ¿no? Qué bonito es eso y de sentirse uno más acogido. Para poder contarte todo lo que he hecho de menos, yo creo que ha sido necesario estar tanto tiempo fuera, si no, no lo valoras. Bueno, ya está todo listo, este es el estudio, ya dentro de muy poquito va a empezar la misión. De menos, ¿eh? Sí, Echan sí. de menos pues ese día a día, ¿no? El cual nos identificamos con una forma de ser, una forma de sentir y una forma también de vivir en general y es muy complicado. Sí, y perciba que, bueno, prácticamente todos los depósitos, familia y comida. Sí. Todos con una relación directa a la función materna o paterna. También es verdad, con esa relación que siempre tenemos en general, creo que en alguna ocasión lo hemos hablado, Fabio, de celebración, comida, celebración, amigos, comida. Sí. Todo está, al final la comida es un tema social, ¿no? Se ha convertido en eso. Sí, sí, Más sí. que en alimentarnos, que tenemos que alimentarnos, si no, no Sí, sí. podemos vivir. Se ha convertido también en ese efecto social que tiene el tema de sentarnos alrededor de una mesa y compartir esa comida. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes? Estos alimentos adquieren un significado mucho más grande de lo que es solamente alimentar un cuerpo, ¿sabes? Es alimentar, literalmente alimentar tu alma, tu espíritu, tu aparato psíquico y hay que tener una importancia con lo que yo quiero traer hoy es que las personas que tengan en cuenta que estos factores pueden impactar de manera muy grande en el hecho de que si tú vas a vivir en otro país, no dejes de tener o de valorar de cierta manera la presencia y de seguir viviendo de la manera que sea, su cultura, sus costumbres, porque es algo que emocionalmente se puede tener consecuencias muy negativas, ¿no? Yo he atendido, Alejandro, personas que viven, se van a otro país y logran un éxito profesional, social, estructural, digo de vivienda, digo de seguridad, de educación, pero se ven muy tristes. Se ven como que vacías, se ven como que, bueno, a lo largo del proceso terapéutico, esas personas se ven como que echan de menos a su madre. Sin ese cuidado, sin alimentar ese amor que al final ellas se dan cuenta de lo grande que es por su país, por sus costumbres, por su comida y hay muchísimo que valorar esas posibilidades. Y otra cuestión que yo quiero traer es incluso la necesidad, en caso de necesidad de terapia, buscar por los mismos motivos, por motivos de identificación social, de identificación cultural, etcétera, etcétera, buscar a un terapeuta, buscar a un profesional que sea de su mismo idioma materno. Porque no es lo mismo
Aunque, vamos, estoy en Alemania, pues tengo problemas emocionales, voy a un psicólogo alemán, pero soy canario. Bien, yo supongo que el profesional, el psicólogo alemán, tenga conocimiento de las psicopatologías, que tenga todo el conocimiento, pero muy posiblemente no va a tener el conocimiento del significado social, cultural, emocional, cuando esta persona hable, por ejemplo, de cosas de las islas, el gofio, el orgullo, por ejemplo, en decir guagua en vez de autobús. Eso va a pasar de largo a ese profesional. Y es algo importantísimo, es algo que ese profesional tiene que captar. Por eso digo que es importantísimo, y por eso me vino incluso hace 10 años conceber este trabajo de terapia online. Claro, trabajo con brasileños exactamente por esta necesidad. Porque yo, por ejemplo, como brasileño, sé y conozco y he vivido elementos culturales, sociales, que en el discurso de ese analizante, de esa persona, yo como brasileño voy a reconocer y voy a valorar la importancia o no. Lo mismo pasará a un terapeuta, a un psicoanalista, a un psicólogo canario con pacientes canarios. Claro, hay que ponerse siempre, ¿no? En este caso el profesional debe de ponerse siempre en el lugar de esa persona. Y si uno no es o no ha vivido esa situación, difícilmente va a entender todo eso. Que te iba a preguntar, ¿se termina superando? ¿Se termina uno adaptando después de terapia a estas circunstancias? Que lógicamente cuando uno decide tomar una decisión de salir de su país, como decíamos al principio, por diferentes circunstancias, ¿termina uno adaptándose, Fabio? ¿Es el tiempo el que lo cura todo, como muchas cosas? Sí, el tiempo muchas veces es la terapia, sí, porque es el hecho de uno darse cuenta que, oye, mi cultura es importante para mí, oye, la comida de mi país, sí, es importante para mí porque me recuerda a mis momentos con mis amigos, a mis momentos con mi familia, me recuerda a mi madre, me recuerda a mi padre, me recuerda tantas cosas que me hacen bien que yo hoy no tengo, estoy lejos y me he dado cuenta que me hace falta. Entonces, es muchas veces con el proceso terapéutico el hecho de rescatar, sí, determinadas cosas de su cultura, de su país, adaptarlas, ¿no?, a esta nueva madre, a esta nueva casa, ¿no?, a este nuevo lugar donde el expatriado ha sido adoptado, para hacer un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces está ahí el idioma. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimas veces personas con problemas graves de nivel emocional y bueno, ya hoy con la experiencia, una de mis primeras preguntas es, oye, ¿tú sabes el idioma del país donde has ido a vivir? Y muchas veces la persona dice, no hablo. ¿Cómo quieres sentirte arropado? ¿Cómo quieres sentirte integrado a un lugar? ¿Cómo quieres sentirse bien emocionalmente a un lugar donde no has pasado ni por la integración ni por el idioma? Difícil. Entonces, aprender el idioma, claro, no es fácil. No es fácil y dependiendo del idioma puede ser más fácil, puede ser más difícil, pero no es el hecho de la dificultad del idioma, sino la integración que eso puede proporcionar a nivel emocional. Sí, a veces no entendemos cuando hay gente que vive aquí durante más de 20 años, por poner un número, y no saben todavía manejarse en nuestro idioma, así es muy difícil la integración, ¿no? Yo creo que al final cuando viajamos a otros países
y decidimos vivir ahí, casi te diría que estamos obligados a integrarnos, Sí. y una manera de integrarnos es aprender el idioma y también incluso adaptarnos a la cultura de ese país, ¿no? Sí. Porque si no estamos... Sí. Entonces sí, ya estamos perdidos completamente, Fabio. Es muy, Sí. muy difícil superar esa salida de nuestra patria si al llegar a la otra pues no somos capaces de intentar adaptarnos. Sí. Fabio, pues como siempre esta parte final, para todos aquellos que nos siguen y nos escuchan, pues un Sí. poco donde te pueden buscar. Y por cierto que me decías que has renovado por ahí la web incluso. Sí, sí, sí. La has puesto un poquito más guapa, ¿no? Por Sí, sí, decirlo de alguna manera. está más cuidada y más fácil de encontrar los contactos, de tener la información. La página laterapiaonline.es, ahí estarán mis contactos, informaciones acerca de cómo yo trabajo, de cómo es el psicoanálisis y todo eso. Fabio, como siempre un placer. Hoy de un tema que seguramente a muchos les toca, a los que están aquí a lo mejor en nuestro municipio, que hay muchos expatriados aquí Sí. en Mogán, muchos, de muchos lugares, pero también de muchos de nuestros ciudadanos que en alguna ocasión, también hay bastantes, salen fuera por trabajo o por otras circunstancias. Fabio, muchísimas gracias como siempre por venir por aquí. Muchas gracias, agradezco yo la oportunidad, agradezco yo siempre la posibilidad de hablar un poquito de psicoanálisis y bueno, a la próxima, muchísimas gracias. Hasta otra próxima ocasión, Fabio. Bueno, pues hasta aquí terapia. La terapia como siempre con Fabio Alves. Nosotros nos detenemos, hacemos una parada, a la vuelta otros temas interesantes aquí en Mogán al Día. No se vayan. Continuamos adelante esta semana en nuestro tiempo de Mogán al Día y lo vamos a hacer, como ya les contábamos en el sumario, en esta última parte, vamos a hablar de un proyecto que el Ayuntamiento de Mogán lleva realizando desde hace algunos años y que ha cambiado de nombre, pero que haya cambiado de nombre